El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo la gente a Jesús: ¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó: os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. He terminado recientemente una peregrinación a Medjugorje y con frecuencia las parroquias organizamos peregrinaciones a distintos santuarios, tanto marianos como santuarios donde se venera a algún santo. Por ejemplo, cuando vas a Padua o a Asís o a cualquier otro lugar donde se celebra el nacimiento de un santo o es el lugar donde él vivió o falleció. ¿Qué sentido tiene esto? Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús recrimina a los judíos que ellos creen que fue Moisés el que obró el milagro, por ejemplo, de que manara agua de la roca cuando él la golpeó con su bastón, o que fue Moisés el que les liberó de la esclavitud. Y Jesús les indica que no fue así, que el que hizo que manara agua esa roca y liberara al pueblo de la esclavitud en Egipto fue su Padre, y que su Padre Dios es el que le ha enviado a él para salvar al mundo. Nosotros creemos que la Iglesia está formada por tres estados. La Iglesia peregrina somos nosotros, los que peregrinamos en este mundo camino hacia el Padre. La Iglesia triunfante es la Iglesia que está compuesta por aquellos que ya están con Dios en el cielo, que están con Dios en el cielo no por sus méritos son, por así decir, como las obras que dan testimonio de la fe que tienen en Dios. Los méritos que nos salvan son los méritos de Cristo. Es la Iglesia triunfante, la que ya disfruta eternamente del amor de Dios en el cielo. Y después está la Iglesia purgante, que es aquella que está en el purgatorio, porque está limpiando las manchas que quedan en el alma hasta que pueda acceder al encuentro pleno con Dios. Nadie puede acceder a ese encuentro si no está purificado plenamente de sus miserias, de sus manchas. En este sentido, esta Iglesia que tiene tres partes, tres estados, esta Iglesia comparte el amor de Dios entre unos y otros. Es lo que llamamos la comunión de los santos. Por eso, la Iglesia peregrina intercede por los que están camino del cielo en el purgatorio. Y, por ejemplo, se pueden ganar indulgencias plenarias o parciales para esa Iglesia que necesita esa gracia de Dios para acceder plenamente a la visión del Señor. Y los que están en el cielo interceden por los que estamos en la tierra. Cuando uno va a Medjugorje, a Lourdes, a Fátima, no pide el milagro a la Virgen, pide el milagro o pide la gracia por intercesión de la Virgen, o por intercesión de San Antonio de Padua, o por intercesión del Padre Pío, o por intercesión del santo al que tú tengas devoción. El santo no es el que hace el milagro, el que obra el milagro es Dios, porque el santo no tiene poder para obrar ese milagro. Los seres humanos no tenemos esa capacidad, tenemos la capacidad de interceder, como hizo la Virgen María en las bodas de Caná, cuando le dice a su hijo: hijo, no tienen vino. Y entonces Cristo obra el primer milagro de su vida pública gracias a la intercesión de la Virgen. Pero no es la Virgen la que sana
no es la Virgen la que cura, no es el santo al que tú tienes devoción el que cura o sana. El que obra el milagro es Cristo, pero por intercesión del santo o de la Virgen, que presentan y piden al Señor por las necesidades de los que estamos bien en la tierra, la iglesia peregrina, bien en el purgatorio, la iglesia purgante. Y por eso creo que es importante saber que ellos son intercesores nuestros, pero no son los que nos dan la salvación. Solo Cristo es el Salvador y son modelo para nosotros, en tanto en cuanto la vida de ellos nos estimula y nos ayuda a amar más a Cristo. Son modelos para amar a Cristo, que es el buen pastor. Son caminos que nos conducen a Cristo, que como nosotros, que somos humanos, ellos también lo fueron y por lo tanto nos enseñan a vivir esa confianza, esa entrega y esa fe en Dios nuestro Señor. Pero solo Cristo es el Salvador, solo Cristo es aquel que nos da la gracia necesaria para la conversión, para el perdón de los pecados, es decir, para obtener la salvación. Pues pidamos, por intercesión tanto de la Virgen como de los santos, aquellos dones y gracias que necesitamos, pero sabiendo que solo Cristo es el Mesías, el Salvador del mundo, y que Él es el que obra la obra de la redención en nuestro corazón. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que nos convirtamos y tengamos vida plena. Pedimos por la Iglesia, para que sea consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo. Pedimos especialmente por tantos cristianos que viven en países donde no hay libertad religiosa, como por ejemplo en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en Siria. Roguemos al Señor. Pedimos también por los enfermos, para que el Señor les conforte en la enfermedad y ellos ofrezcan sus dolores y cruces para colaborar con Cristo en la obra de la salvación. Roguemos al Señor. Pedimos por las almas del purgatorio, para que el Señor les conceda acceder lo antes posible a su presencia. Roguemos al Señor. Pedimos también por el próximo cónclave, para que los cardenales allí reunidos dejen a un lado la ideología y elijan al candidato que el Espíritu Santo les sugiera. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de los difuntos de las familias El Juri Vega y Cordero Salcedo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, porque pertenecemos a la Iglesia que es nuestra Madre, rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estamos en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la resurrección de la carne que tendrá que ser glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexi, sicut dixi, alleluia, ora pro
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Y tenemos especialmente presente al Santo Padre, la salud del Santo Padre. Sabéis que está hospitalizado, tiene problemas respiratorios. Pues le encomendamos al Señor. Guardamos un momento de silencio. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Escucha nuestras súplicas, Señor, y protege con amor a los que han puesto su esperanza en tu misericordia, para que limpios de toda mancha de los pecados, perseveren en una vida santa y lleguen de este modo a heredar tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así: Por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera. Sacaré pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones como alianza perpetua. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Os daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios. El Señor añadió a Abraham: Por tu parte, guarda mi alianza, tú y tus descendientes en sucesivas generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: En verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como vosotros, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿No tienes todavía 50 años y has visto a Abraham?
Jesús les dijo: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Jesús es el culmen de la revelación, la plenitud de la revelación de Dios a los hombres. Lo que los cristianos decimos de Dios no es porque lo podamos deducir de la obra que Él ha creado. De la obra que Él ha creado podemos deducir que Dios es bello, que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios ordenado, pero la mayor parte de los atributos divinos que nosotros profesamos de Dios, los decimos porque Él se nos dio a conocer a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Cristo revela que Él, que existía antes del tiempo, lo que dice de Dios Padre no lo dice porque se lo hayan transmitido otros, sino porque Él lo ha visto. Él es el Hijo de Dios y por lo tanto existía antes del tiempo. El problema mayor entre los cristianos consiste en confiar en Dios, en no hacer a Dios a mi imagen y semejanza, sino en dejar que Dios sea Dios y que por lo tanto actúe como Él es y no como a mí me gustaría que actuara en función de mis caprichos o a veces de mis pequeñeces. Y digo esto porque con mucha frecuencia, cuando Dios nos sorprende, nos incomoda. A los judíos de la época de Cristo, Dios les sorprendió. Les sorprendió lo que Jesús decía de Dios, lo que Jesús hablaba de Dios Padre. Y porque les sorprendió y les incomodaba, no lo aceptaron. ¿Cuántas veces a nosotros también nos sorprende Dios y a veces nos incomoda? Nos incomoda que nos pida poner la otra mejilla, o nos incomoda que nos pida que perdonemos a ese que no se lo merece, o nos incomoda que asumamos el misterio y hagamos un acto de confianza en Él y aunque no comprendemos el porqué, asumamos con fe que Dios es más grande que nosotros y por lo tanto nos fiemos de Él. Aprendamos a dejarnos sorprender por Dios. No solo nos sorprende a veces para incomodarnos, porque nos pide que seamos generosos, también nos sorprende en nuestra relación con nosotros. ¿Quién de nosotros entregaría la vida de su único hijo para salvarla de un malhechor? Ese es Dios, que entrega la vida de Cristo para salvar a cada uno de nosotros que somos pecadores y que no nos mereceríamos ni el derramamiento de una sola gota de la sangre de Cristo. Sin embargo, por nosotros Cristo se hace hombre, por nosotros sube a la cruz, por nosotros muere para convertirse en puente que nos dé acceso a la obra de la salvación. Déjate sorprender, déjate romper los esquemas por este Dios que es mucho más grande, mucho más misericordioso de lo que nosotros podemos llegar a comprender. Y recuerda esos momentos de luz, recuerda cómo Dios fue contigo misericordioso y generoso para tú también practicar esa misericordia y esa generosidad con los que se cruzan contigo en tu vida. Porque si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, solo si reproducimos la forma de ser, de vivir y de amar de Dios, podremos ser plenamente libres y felices. Dios sorprende, porque no nos trata como merecemos por nuestros pecados, pero nosotros imitamos esa forma de ser de Dios, o por el contrario, nos beneficiamos de la generosidad de Dios, pero no estamos dispuestos a pagar ese mismo precio a los demás, a tratar a los demás como Dios me trata a mí. La medida que uséis, dice Cristo, la usarán con vosotros. Los fariseos creían en Dios, en el Dios del Antiguo Testamento. Cumplían las normas rituales a rajatabla. Buscaban un Dios fácil, el Dios cómodo del cumplimiento de la ley de mínimos. Y Cristo rompe sus esquemas y eso les
desconcierta. También a nosotros nos puede ocurrir lo mismo, que Dios rompa nuestros esquemas y que eso nos saque de nuestra zona de confort, nos incomode, porque Dios, como decía San Francisco, no es un Dios fácil, es Dios nunca bastante. Siempre pide más, pero pide más para darte, pide más porque Él se entregó plenamente por ti, no se dio a poquitos, sino que se entregó plenamente por nosotros para salvarnos. Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, imitemos la forma de amar a Dios, aunque eso nos cueste salir de nuestra zona de confort. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo. Por sus obras de caridad y misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos también por la salud del Papa Francisco, para que el Señor le colme con su gracia y bendición, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Complacido, Señor, con las ofrendas presentes, haz que favorezcan nuestra conversión y la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo, el universo aprende a proclamar tu grandeza y por la fuerza inefable de la cruz se hace patente el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Samuel y Román, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Saciados con los dones de la salvación, invocamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento, con el que nos alimentas en nuestra vida temporal, nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Con tu espíritu. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios de poder y misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad, para que bien dispuestos cuerpo y espíritu podamos alcanzar libremente lo que te pertenece. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la tercera carta del apóstol San Juan. Querido amigo Gayo, te portas con plena lealtad en todo lo que haces por los hermanos, y eso que para ti son extraños. Ellos han hablado de tu caridad ante la comunidad de aquí. Por favor, provéelos para el viaje como Dios se merece. Ellos se pusieron en camino para trabajar por él sin aceptar nada de los gentiles. Por eso debemos nosotros sostener a hombres como estos, cooperando así en la propagación de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia
frente a mi adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor añadió: fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? ¿O les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Si Dios quiere, este domingo próximo, no, al siguiente, celebraremos Cristo Rey. Y después de Cristo Rey se inicia el tiempo de Adviento. Es la última gran fiesta de lo que denominamos tiempo ordinario. Es el curso normal del calendario cristiano, donde la Iglesia va proponiéndonos las distintas enseñanzas que Jesús transmitió durante su vida pública. Y culmina, por tanto, este tiempo ordinario hablando de la segunda venida triunfante de Cristo, hablando de los misterios del más allá. Es decir, la vida no termina aquí. Cuando morimos aquí, se inicia la vida plena, que es la vida eterna, donde aquellos que sean considerados justos estarán con Dios en el reino de los cielos. ¿Qué significa ser justos? Justo es aquel que no cae, que no tropieza, que no es débil y por lo tanto siente que su miseria a veces es más grande que el deseo o las fuerzas para amar. Justo es aquel que quiere hacer la voluntad de Dios. Para el Nuevo Testamento, el ideal del justo es aquella persona que desea por encima de todo confiar en el Señor haciendo lo que Él le pide. Hacer lo que el Señor nos pide implica, por una parte, escuchar la voluntad de Dios. No siempre es fácil saber qué es lo que el Señor te pide. Para saber lo que el Señor te pide, tienes que poner en juego todos tus sentidos. Y de igual manera que el tacto te ayuda, el oído te ayuda, la vista te ayuda a saber qué es lo que hay que hacer en la vida normal, en la vida espiritual, lo mismo. ¿Qué sentidos, qué indicadores se sirve el Señor de ellos para iluminarnos? Pues, por ejemplo, tu conciencia. Una conciencia bien formada es una conciencia que te ilumina y te hace saber qué es lo que tienes que hacer, te ayuda a distinguir el bien del mal. Pero no solo tu conciencia, también la palabra de Dios. Cuando lees las Escrituras, esas Escrituras que son palabra de Dios te iluminan, te orientan a comportarte de una determinada manera. Con frecuencia los santos, San Francisco de Asís lo hacía, abrían al azar la Biblia para dejar que ese pasaje concreto que ellos habían abierto al azar fuera instrumento de Dios para guiar sus pasos. Y solía ocurrir así, que era luz para ellos. Además de la palabra de Dios, la palabra del Papa y de los obispos, cuando ejercen el magisterio auténtico, la enseñanza auténtica que nos ilumina para saber cómo nos tenemos que comportar en tantos momentos de la vida, ante las relaciones prematrimoniales, ¿qué dice la Iglesia? Ante la experimentación en embriones, ¿qué dice la Iglesia? Ante el problema climático en el que nos encontramos, ¿qué dice la Iglesia? Afrontar desde la luz de Cristo el asumir una decisión u otra en función de los problemas que surgen en nuestro día a día. Pero además el Señor también se sirve, por ejemplo, de la presencia del que sufre y pasa a nuestro lado y pide que nosotros tengamos misericordia para ayudarle. Y de esa manera el Señor nos indica qué tenemos que hacer. El justo es aquel que desea hacer la voluntad de Dios, que con la ayuda de la gracia del Señor, aunque tenga que negarse a sí mismo, lucha por ser fiel, por ser obediente a lo que el Señor le dice. Creemos en el amor de Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que nos convirtamos ya aquí en esta vida,
Porque cuando hacemos la voluntad de Dios aquí en esta vida, aunque eso implique esfuerzo, sacrificio, negación a nuestras pasiones, nos damos cuenta de que somos más libres y que nos sentimos más felices, porque solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Nuestra esperanza está puesta en el cielo, en la vida eterna, pero es aquí, en la vida del día a día, donde tenemos que dar muestras, dar fe de que somos justos o que deseamos ser justos porque queremos hacer la voluntad de Dios. El Señor ha venido no a condenar, sino a salvar al mundo. Déjate guiar por Él, déjate iluminar por su luz. Y cuando hayas caído o cuando no experimentes fortaleza, acude al Señor a pedir ayuda nuevamente. Persevera. Hoy Jesús en el Evangelio les enseñaba a sus discípulos que tienen que pedir, que tienen que tener esperanza, pero que no pueden impacientarse, que tienen que aprender a confiar en los planes de Dios y que por lo tanto cuando tú pides, confía que el Señor que te ama sabe lo que te conviene. Pide, no exijas. Confía que el Señor es el Señor de la historia y sabe lo que te conviene. Insiste, persevera, porque el Señor, que conoce tu necesidad y que es tu Padre, sabe mejor que tú lo que te conviene. Confía en Él y en la divina providencia. Pues que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos al Señor, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, especialmente en Tierra Santa, roguemos al Señor. Pedimos también por los que nos gobiernan, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una efusión santa de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Leonardo, Lilia, Lidia y difuntos de la familia Valladares López, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con este don sagrado, te damos gracias, Señor, invocando tu misericordia, para que mediante la acción de tu Espíritu permanezca la gracia de la verdad, en quienes penetró la fuerza del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de ese destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.